Buenas noches, permítame presentarme. Somos alumnos de la Universidad Católica de Trujillo. Estamos llevando la maestría en Ingeniería, Convención en Dirección y Gestión de Proyectos. Estamos llevando el curso de Diseño Organizacional de Proyectos. Se nos asignó el trabajo grupal de la línea de Metro 2. Nuestro profesor es el magíster Rubén Gómez Sánchez Soto. Los integrantes del grupo 2 es mi persona, Iván Dante Alvarado Aliaga, Pedro Edwin Bocanera Solórzano, Julio Rolando Blasquispe. Vamos a ver, para comenzar nuestra exposición, a continuación, tenemos ¿cuál es la importancia? La importancia es beneficiar a más de 2 millones de habitantes de Lima metropolitana. También disminuirá el tiempo de transporte de los ciudadanos y es clave para aliviar su caótico y pesado tráfico de los vehículos que transitan en la zona, debido a que es la primera línea completamente subterránea en la ciudad y cuyo coste es de 5.659 millones de dólares, que equivale a 4.788 millones de euros. ¿En qué consiste su proyecto? El Metro de Lima tiene objetivo de instalar el primer metro pesado subterráneo automático en la ciudad de Lima, que constituirá un moderno y seguro sistema de transporte público, contribuyendo a la mejora de la movilidad, de la gestión del transporte urbano y las comunicaciones, de la accesibilidad y del medio ambiente, potenciando el desarrollo sostenible de la ciudad de Lima, disminuyendo la accidentabilidad y favoreciendo la pacificación de la ciudad. El túnel tendrá una profundidad promedio de 25 metros, en donde su recorrido completo entre las estaciones terminales en Ate y Callao se estima en 45 minutos de viaje. ¿Cuál es la situación de su ejecución? La situación de la obra se encuentra en proceso de ejecución de acuerdo al cronograma presentado por los ejecutores. Se estaría terminando la ejecución física de la obra a fines del 2024. Sin embargo, el COVID-19 sumó más retrasos y para Ocitran es necesaria una tercera adenda al contrato de la obra que replantee los nuevos plazos que ya se habían acordado en el 2018, pues no ve fácil que en el 2024 pueda estar todo concluido. Solo si se abren varios frentes de trabajo se podría tratar de llegar al 2025 con la obra concluida. ¿Qué problemas tiene la fecha? Hasta ahora solo se han logrado perforar unos 10 de los 35 kilómetros de túneles, algo menos de 2 kilómetros por año, a causa principalmente de las complicaciones del Estado y las empresas para expropiar y adecuar los terrenos que no han podido ser entregados en su debido momento para la obra. 6 años después de la adjudicación del proyecto, todavía faltan 40 terrenos por ser entregados a las constructoras según Ocitran. Acá podemos ver un esquema de las debilidades en la gestión del proyecto de la línea Metro 2. Principalmente el rechazo al cambio, aumentos de riesgos, mayor carga de trabajo, ambigüedad en las incompatibilidades, estructura deficiente. Finalmente, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la solución ante estas debilidades? La respuesta sería la implantación del BIM, el IBCM, el LIN, el RIS, incertidumbres, PMBOK, entre otras. Acá podemos apreciar el correo que mandamos a la empresa contratista que está ejecutando la obra. Nos estamos presentando como alumnos de la Universidad Católica, integrante del grupo 2, en el cual solicitamos información a la empresa constructora para poder realizar nuestro trabajo, en el cual consiste en la línea de Metro 2 en cuanto a las nuevas tecnologías del BIM, BDC, IBCM, LIN, RIS, incertidumbres y el PMBOK. El alcance es el código único de inversiones 2233850, el código SNIP 239307. Tenemos el nombre del PIB en cuanto a lo que es la construcción de la línea 2 y el ramal Avenida Fawcett. La cadena funcional es transporte ferroviario. Unidad formuladora es ATE. Unidad gerencial de desarrollo de transportes. Unidad evaluadora es el MEF, Dirección General de Programación Multianual.
Los beneficiarios es de 2.384.968. La modalidad. Concurso de proyectos integrales. El proyecto comprende el diseño, financiamiento, construcción, provisión de equipamiento de sistema, adquisición de material rodante, operación y mantenimiento de la vía. También contará con el aporte del Estado peruano para las inversiones necesarias. Número potencial de usuarios: 665.000 pasajeros por día en el 2017, un 25%. De la población de Lima metropolitana se encuentra dentro del área de influencia del proyecto, así como una serie de centros generadores de viajes, tales como centros de servicio, de salud, educativos, gubernamentales, comerciales, entre otros. Ubicación. El proyecto conecta 13 distritos de Lima metropolitana y de la provincia constitucional del Callao. Estado del proceso. El estudio de preinversión a nivel de factibilidad fue declarado viable en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública el 8 de agosto de 2013. El estudio de impacto ambiental semi-detallado fue aprobado el 11 de noviembre de 2013. Se cuenta con 3 consorcios calificados. Se encuentra publicada la versión final del proyecto del contrato al 31 de enero de 2014. Ahí podemos apreciar la ruta de la línea 2, en el cual tiene 27 estaciones, y lo que es la línea 2 y la línea 4 tiene 8 estaciones, ¿no? La línea 2 tiene 26.87 kilómetros y la línea 4 7.66 kilómetros. Acá podemos ver el trazo por donde atraviesa las calles de la longitud de la línea 2 del metro. Podemos ver que pasa por varias avenidas. Las estaciones a lo largo del recorrido y el proyecto cuenta con 35 estaciones, 13 se localizan en el Callao y 22 en la ciudad de Lima. Tenemos la estación excavada en Caverna, que está al lado izquierdo, y la estación excavada en Cuber, que está al lado derecho. Están las estaciones Jorge Chávez, Javier Prado, Los Cabitos, Gamarra. Tenemos acá lo que es el EDT, diseño del tren de línea AT Callao. Tenemos la columna de gestión de proyectos, columna de planos, columna de manejo de recursos, la columna de análisis de impactos, la columna de permisos, la columna de manejo de recursos humanos y la columna de presupuestos. Es necesario cumplir todos estos lineamientos para que se pueda llevar de la mejor manera la gestión del proyecto. Tenemos acá el organigrama en cuanto a cómo es que está conformado los equipos, ¿no? En este caso tenemos el patrocinador, Proinversión, tenemos la mano derecha, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Luego tenemos el gerente del proyecto, tenemos la columna de gestión, en el cual la gestión más importante y relevante sería la gestión de riesgos, ¿no? Tenemos el equipo de ingenieros, el equipo legal, el equipo de diseño y el equipo de estudio. Entonces, se ha resaltado la parte de gestión de riesgos porque más adelante vamos a incursionar profundamente en lo que es la gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque últimamente no se ha tomado conciencia en cuanto a esta gestión de riesgos, ¿no? Y es acá donde vamos a ahondar profundamente acerca de cómo hacer una buena gestión de riesgos. Tenemos el tiempo. Las obras comenzaron a finales de 2014 con la meta de tener listos en 5 años los 27 kilómetros del túnel, con sus respectivas 27 estaciones de la línea 2 y el ramal de 8 kilómetros del túnel con sus 8 estaciones de la futura línea 4 que llega hasta el aeropuerto Jorge Chávez. En total 35 kilómetros nuevos que estaban anunciados inicialmente para estar en funcionamiento hasta el año 2020, pero ahora nos espera que sea hasta el año 2024. Reconoció el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoiro. Podemos ver el gráfico del avance de ejecución financiera del proyecto desde 2014 hasta 2021 y podemos apreciar que fue de una manera ascendente, ¿no? De menos a más.
Acá podemos ver la ejecución financiera anual del proyecto a nivel de devengados de 2014 hasta 2021. Vemos que empezó de una buena manera, luego bajó en el 2015, subió en el 2016, tuvo un declive hasta el 2019, subió en el 2020 y finalmente en el 2021 siguió subiendo, ¿no? El proyecto tiene plazo de 5 años para ser entregado y 30 años de operación. Asimismo, la obra consta de las siguientes etapas. Tenemos la etapa 1A, la etapa 1B y tenemos también la etapa 2, ¿no? Ahí podemos apreciar el gráfico correspondiente, en el cual la etapa 1A de la línea 2 tiene un túnel de aproximadamente de 5 kilómetros, 5 estaciones, 4 pozos, patio taller. La entrega programada fue en febrero de 2017. De igual manera, la etapa 1B tiene un aproximado de 11 kilómetros, 11 estaciones, 12 pozos, con una entrega programada para enero de 2019. La etapa 2, tenemos de la línea 2 aproximadamente 11 kilómetros, estaciones 11, tiene 10 pozos. La fecha de entrega programada mayo de 2020. Finalmente el ramal línea 4 aproximadamente tiene 8 kilómetros, estaciones 8, pozos 7, patio taller 1. La fecha programada de entrega mayo de 2020. Sin embargo, los plazos no se han cumplido y se ha extendido debido a las paralizaciones y adendas de obra. Costo. La inversión total es de 5.373 millones de dólares. Monto viable aprobado. Tenemos ahí que es 16.624.580 con 757. El monto actualizado 17.105.139.853.64. El estado de la inversión es activo, ¿no? Como podemos apreciar, el monto es bien alto, ¿no? Monto viable de más de 16 billones y el monto actualizado más de 17 billones, ¿no? Tenemos ahí también los cambios en unidades de producción, capacidad de producción, modificaciones de la unidad ejecutora de inversión. Podemos ver que se consideró ahí la infraestructura de etapas 1 y 2, el material rodante de etapas 1 y 2, material rodante de etapa 3, interferencias y expropiaciones, contingencias o imprevistos del proyecto. En general eso está ligado a las adendas, ¿no? Lo cual generó a que se actualice el monto, ¿no? Llegando, como hemos visto anteriormente, a más de 17 billones, ¿no? Tenemos acá la consulta amigable que se ha sacado mes a mes y año tras año, ¿no? Acá podemos ver el reporte del año 2014, ¿no? La fila que está resaltada de color amarillo es lo que se ha comprometido a nivel de compromiso anual, la atención del compromiso mensual, el devengado en el cual se comprometen los pagos y finalmente el girado y el porcentaje de avance, ¿no? Esto lo podemos apreciar año tras año. Tenemos acá el 2015, en el cual vemos que el monto baja, ¿no? En el 2016 el monto sube. El 2017 el monto a nivel de pagos baja. En 2018 el monto a nivel de pagos sigue bajando. 2019 el monto a nivel de pagos continúa bajando. 2020 continúa bajando. Acá tenemos nuevamente 2020
pero ya es esto de acá es por otra fuente de financiamiento ya, ¿no? En el 2020 tenemos dos fuentes de financiamiento, es por eso que nos arrojan acá dos reportes, ¿no? Acá tenemos el 2021 también, ¿no? Que está con su respectivo monto, acá en la fila de color amarillo, en el cual podemos apreciar que el monto girado fue de 5.599.450 soles, ¿no? Luego tenemos acá nuevamente de 2021 $28.720.642 soles. Tenemos acá la calidad. Especial atención se prestará a la revisión de los planos de detalles y su respectiva memoria de cálculo de todos los componentes del proyecto. Se deberá definir las actividades requeridas para garantizar la calidad del proyecto desde sus primeras etapas con los estudios de amenaza, selección del sitio y diseño del proyecto. Se deberán establecer los plazos para la ejecución de los estudios de amenazas para garantizar que durante la etapa de diseño la información necesaria se encuentra disponible. De la misma forma se deberá definir el programa de avance y fecha límites de entregas parciales y finales para cada especialidad para coordinar adecuadamente la interacción entre especialidades. Deberá consignarse que como mínimo serán revisadas memoria de cálculo, planos generales, planos de arquitectura, estructuras, de detalles, instalaciones de equipamiento y mobiliario. También deberán revisarse documentos de licitación. El plan de calidad de diseño se desarrolla por parte de la Sociedad Concesionaria de Metro de Lima, línea 2, para asegurar que se establecen las acciones necesarias de una coordinación eficiente. Tenemos los costos de conformidad, la columna de costos de prevención, contratar a especialistas que cumplan con cierto perfil con el fin de que cumplan los objetivos planteados. Realizar un plan de diseño con calidad basándose en las normativas, garantizar la calidad de la documentación de los procesos para el diseño de la línea 2. Tenemos la columna de costo de evaluación. En cuanto a inspección continua de la documentación, se realizan evaluaciones continuas para medir el desempeño y cumplir los objetivos, evaluar las entregables a cada hito y compararlos con la línea base. Costos de no conformidad, tenemos la columna de costos internos por falla, que tiene que ver cuando se retrabaja por la mala realización del cronograma de trabajo, retrabajos por planos y documentos técnicos rechazados, rehacer en la línea base de costos por mal manejo. También tenemos la columna de costos externos por falla, retrabajos por no cumplimiento de especificaciones de seguridad, retrabajos por cambio de especificaciones del proyecto, retrabajo de maqueta por no cumplir con ciertas especificaciones del usuario. Riesgos. Hay que identificar los riesgos, hay que analizar los riesgos y hay que establecer planes de acción para los riesgos, de tal manera que se mitiguen esos riesgos. Acá tenemos el impacto del riesgo en el margen o plazo. Tenemos acá los márgenes de menor, de moderado y severo, ¿no? En el cual la probabilidad del riesgo es alto, medio o bajo, ¿no? Esto ya vamos a hacer más adelante el análisis con el programa Risky Project. Controlar los riesgos también es importante. Y finalmente la categorización de los riesgos. Acá tenemos justamente la categorización de riesgos en cuanto a entregables, que tiene que ver con la calidad, estudios y legales. La columna de externo, político, económico, sociales, y la columna de planificación, que tiene que ver con presupuesto, cronograma, recursos humanos. Y llegamos al BIM, que es una de las nuevas tecnologías. Para el proyecto La Línea 2 del Metro también, con un calendario estricto, se ha utilizado la plataforma Aconex para gestionar la colaboración de todo el proyecto para los procesos de comunicaciones estructuradas y control de documentos, así como el proceso de adquisición.
Además, se está utilizando el Aconex Connect BIM para compartir, examinar, revisar y documentar los modelados de información para construcción BIM multidimensionales de los equipos de diseño y construcción. Se entró a la página correspondiente, en donde figura que los proyectos en América Latina que usaron Aconex es Metro de Lima, líneas 1 y 2. Entonces, sí se incursionó, como podemos apreciar, en el BIM, en el proyecto de la línea 1 y 2 del Metro de Lima. Tenemos la BIM especialidad de arquitectura, BIM especialidad de estructuras, BIM especialidad de instalaciones eléctricas, BIM detalles, BIM maqueta. Podemos apreciar la maqueta en 3D, en el cual se puede apreciar ahí todos los detalles correspondientes, ¿no? Tenemos el VDC. El proyecto solo contempla el uso de Aconex Connect BIM, pero no lo ha enlazado con el VDC, por lo que debe implementarse con urgencia lo siguiente. Planteamiento con integración VDC. El flujo de procesos con la integración del VDC indica con la compatibilización en la etapa de preconstrucción del proyecto, en la cual se realiza mediante el uso del BIM la formulación de las consultas de ingeniería y se absuelve de acuerdo a las especialidades de cada líder. En este caso, este proceso incluido dentro del planeamiento tradicional debe lograr incluir todas las dudas del proyecto a fin de no llegar a la etapa de ejecución con un gran número de solicitudes de información o no conformidades. A continuación se presenta el programa de planeamiento del proyecto considerando la metodología VDC. Ahí podemos apreciar el flujograma de planeamiento que tiene que ver con la información requerida en cuanto al alcance del proyecto, el proceso en cuanto a inicio, compatibilización de integración del VDC, diseño del sistema de producción, diseño del soporte de producción, costear la estrategia. Luego nos preguntaremos, ¿cumple con los objetivos? Y finalmente se llegará al planeamiento del proyecto, tiempo, costo, riesgos y calidad. Por otro lado, se establece un proceso reforzado para la compatibilización de planos con la metodología VDC. El proceso inicia cuando el coordinador BIM integra el modelado desarrollado por los modeladores subcontratados. Posteriormente, los líderes de especialidad revisan el modelo en conjunto con los modeladores en sesiones IC, donde dan solución a consultas por alguna incompatibilidad, interferencia o falta de información. En caso se requiera de la opinión de un especialista externo al proyecto GMI, 2 en la mayoría de casos se emite una solicitud de información SI y se hace seguimiento a la respuesta durante la semana. Una vez terminado el proceso de compatibilización, por nivel de ejecución se emiten los planos para la construcción y la hoja de control de metrados. Esto se tiene que incursionar, ¿no?, con urgencia en el proyecto, porque se ha visto que está debilitado en cuanto a lo que es la absolución de consultas, ¿no?, la integración de todas las especialidades con respecto a lo que hay en la realidad en campo, in situ, ¿no? Entonces es necesario incursionar en el VDC. Flujograma de integración VDC. Acá podemos apreciar lo que les hablaba anteriormente del GIM, el soporte BIM, el GMI externos, responsable del GIM. Entonces todos estos deben estar ligados y enlazados entre sí para que se llegue a realizar los proyectos de la mejor manera, ¿no?, y de manera óptima. Tenemos el IBCM. El proyecto solo contempla el uso de Aconex Connect BIM, pero no lo ha enlazado con el IBCM, por lo que debe implementarse con urgencia lo siguiente. Los procesos que conforman la metodología IBCM se dividen en 3 secciones. Por un lado, el proceso de inicio, con la documentación necesaria para comenzar con el proyecto, los procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control, en donde se concentra la mayoría del trabajo.
y la aplicación de los usos BIM, y por último el proceso de cierre, donde concluyen las actividades y se obtienen las lecciones aprendidas. Al igual que el BDC, también es necesario ahondar más con el tema del el IBCM, ¿no? Acá podemos apreciar también un flujograma desde la etapa de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, ¿no? En donde tiene que tener las lecciones aprendidas, ¿no? En función a todos los procesos anteriormente realizados. Tenemos que enfocarnos de una manera integral el seguimiento de esa obra, desde inicio hasta el cierre. Tenemos el link, diagnóstico del proyecto, de la línea de metro. 2. El análisis de causa raíz. Cada estación es un proyecto independiente, cada uno de estos se viene ejecutando con un plan maestro y un TRIWIC que se actualiza semanalmente a consideración del avance de la obra y de los responsables de frente. Si bien es cierto que se han cumplido partidas planificadas, también tenemos partidas que no se han cumplido o se han retrasado. Es por eso, con el fin de identificar la causa raíz, procedemos a realizar un análisis con el método Ishikawa, integrando las causas de no cumplimiento y el TRIWIC para identificar las principales causas de no cumplimiento durante las obras civiles de una estación. Esto es lo que se puede recabar en cuanto a la ejecución del proyecto a la fecha. Tenemos el programa de actividad de estación a 3 semanas. Tenemos el ejemplo la semana 29 en cuanto a semana pasada, semana actual y semana futura, en el cual se analiza en función a lo que son en este caso las partidas de pilotes, las obras civiles, la fase 1, fase 2, fase 3, día tras día, ¿no? Tenemos las causas de no cumplimiento. Acá tenemos el detalle de causas de no cumplimiento, ¿no? Podemos apreciar acá el gráfico con sus determinados porcentajes, ¿no? Acá tenemos los tipos de causa de no cumplimiento, también con sus determinados porcentajes en cuanto a lo que es las diferentes áreas, ¿no?, que intervienen en el proyecto. Tenemos el análisis causa-raíz en cuanto al área de logística, en el área de administración, el área de supervisión, el área de SCT. Cada uno de ellos tiene sus puntos en contra, ¿no? Por ejemplo, logística tiene lo que es la paralización de equipos, falta de equipos, equipos tardíos, equipos de importación. Administración, demoras en la administración, ingresos tardíos, falta de capacitación. La supervisión, mala programación, programación intuitiva, falta de seguimiento, liberación tardía, poca comunicación con producción. Finalmente, tenemos lo que es la liberación tardía y el método. No se aplican las herramientas LPDS, no se realiza análisis de restricciones, no cumplimiento, PPC, ni reuniones efectivas, incumplimiento de partidas e hitos planificados según cronograma. Se propone la sectorización de las estaciones en 5 sectores, en la fase de ejecución de losas y movimiento de tierras. Cut and Cover. Tenemos la plataforma, ¿no?, completa, y tenemos ahí los 5 sectores, ¿no? Se propone la sectorización en 2 sectores, ATE y Callao, en la fase de obras civiles para arquitectura. Entonces, ¿por qué se propone varios frentes de trabajo? Porque ahí en cada uno de ellos va a tener su respectiva cuadrilla y su respectivo rendimiento, de tal manera que se puedan realizar actividades en paralelo, ¿no? De esta manera el link lo que busca es evitar los tiempos muertos, ¿no? Tenemos el resumen del Last Planner,
que es aquel para poder hacer un buen seguimiento del Lean. Esta herramienta del Last Planner es una herramienta idónea para sacar adelante lo que es el planeamiento y el resultado final en cuanto a evitar los tiempos muertos, ¿no? Acá tenemos el inicio del planeamiento, luego ampliar a detalle el resultado Look-Height, analizar cada tarea de Look-Height, identificar restricciones y asignar responsables, resultados, análisis de restricciones, se determina cuáles son las tareas ejecutables, se negocia utilización de recursos compartidos, se establecen compromiso de ejecución, resultado, programación semanal, se determina el cumplimiento de las razones que no permitieron el 100%, resultado es el PPC y causas de incumplimiento. Entonces, con todo este diagnóstico se tiene que evitar los tiempos muertos, ¿no? Y entregar la obra dentro de su plazo contractual, evitando las adendas. El Risky Project. Tenemos el taller de matriz de riesgo desarrollado de análisis, que lo hicimos en clase. Tenemos acá las causas, riesgos, efecto, probabilidad, impacto, amenaza, oportunidad, estrategia, respuesta a la amenaza y el costo aproximado, la respuesta, ¿no? Tenemos acá la causa de la pandemia del COVID-19, que el riesgo es contagios y muertes, efecto de indemnización a los deudos, tiene una probabilidad alta, la disponibilidad del terreno, demora en la entrega de terreno y la ampliación de plazo, probabilidad alta, identificación y retiro de cables telefónicos de las estructuras, el riesgo de demora en ejecución, efecto de ampliación de plazo, ¿no? Tenemos también que es una probabilidad alta, ¿no? El relleno de tuberías primarias de Sedapal en estado de abandono, el riesgo de inundación en los frentes de trabajo, efecto de esponjamientos y lodos. Tenemos una probabilidad baja. Tapiado de puertas y ventanas de predios expropiados del proyecto, el riesgo de demora en ejecución, efecto de ampliación de plazo. Es una probabilidad alta. Independización estructural de las edificaciones remanentes, el riesgo de asentamiento de las edificaciones colindantes, efecto de exposición al polvo. La probabilidad en este caso es media, ¿no? Reubicación de los servicios higiénicos, reubicación de los servicios higiénicos públicos que interfiere al área de concesión, el riesgo de enfermedades gastrointestinales, efecto, hospitalización y descanso al trabajador, probabilidad alta. Servicio de demolición y desmontaje en la edificación del área remanente de los predios, el riesgo de accidentes y muertes, efecto, indemnización a los deudos, una probabilidad alta. Entonces, esta matriz, ¿no?, se lo ha llevado al programa Risky Project, que también lo vimos en clase. Acá tenemos la programación correspondiente entre el año 2015 al 2026. Tenemos acá lo que es los costos, ¿no?, con sus partidas principales, ¿no? Inicio del proyecto, expediente técnico, ejecución de obras, cierre del proyecto y fin del proyecto, ¿no? Tenemos ahí con sus respectivos costos. Acá tenemos los riesgos, ¿no?, que vimos en la matriz anterior. Ya se le ha consignado acá en el Risky Project, se le ha colocado sus probabilidades, su impacto, ¿no?, y su respectiva calificación, que el programa lo arroja, ¿no?, al hacer la respectiva simulación, ¿no? Acá podemos ver los riesgos que están de rojo, que son los más latentes en cuanto a contagios y muertes, ¿no?, en cuanto a accidentes y muertes, ¿no?, en cuanto a la demora en la entrega del terreno, que son los más altos, ¿no?, y más latentes. Acá podemos ver la curva de riesgos, ¿no?, en el cual se puede visualizar, ¿no?,
tenemos desde el año 2015, ¿no?, hasta el año 2040, ¿no? Ahí podemos apreciar la respectiva curva de riesgos. Una curva es la curva con riesgos y la otra curva es la curva sin riesgos. Acá podemos apreciar también el reporte, ¿no?, en lo que es el nivel bajo. La duración es 7.484 días. Nivel base es 9.361 días. Y nivel alto es 9.930 días, ¿no?, con sus respectivos también costos. El nivel sin riesgos es 9.200 dólares, ¿no? El con riesgos bajos, 22.160 dólares. Con riesgos normales, 30.886 dólares. Y con riesgos altos, 38.720 dólares. Acá podemos ver lo que es el costo, el tiempo final y la duración. Acá pues podemos ver otro reporte, en el cual dice que el costo total, ¿no?, del proyecto sin riesgo es de 9.200 dólares y con riesgos 30.886 dólares. El proyecto finalizaría el 2 de diciembre de 2026, si es que se considera así sin riesgos, y el 21 de julio del 53, si es que se consideraría con riesgos, ¿no? Entonces, sin riesgos la duración sería 2.901 días y con riesgos 9.361 días, ¿no? La etapa donde hay mayor concentración de riesgos es en la etapa de ejecución de obra, ¿no? Los tres riesgos más latentes, ¿no?, tenemos que es la demora en la entrega del terreno, contagios y muertes y accidentes y muertes, ¿no? Es por eso que hoy en día la aplicación Risky Project es importantísimo para enfocarnos en lo que es los niveles de riesgos y atenuarlos de la mejor manera, ¿no? Cosa que hoy en día no se está realizando, ¿no?, en los proyectos, ¿no? Lo que hacen muchas veces en las entidades es, para lo que es riesgos, lo trabajan en Excel, y muchas veces ese Excel es un copia y pega, ¿no? Simplemente le cambian el nombre de la partida, ¿no?, el monto, ¿no?, la duración, pero el esquema en sí del contenido de ese Excel es un copy y pega. En cambio, con el Risky Project se hace en tiempo real, ¿de acuerdo? Entonces es importante utilizar la aplicación del Risky Project para mitigar los riesgos, ¿no?, y entregar la obra en tiempos que están dentro de lo prudencial, ¿no?, y sobre todo sin descuidar los riesgos, ¿no? Incertidumbres. En cuanto a las incertidumbres, tenemos incertidumbres en el contratos. Hay varios contratos, ¿no?, el principal y de las adendas, pero nosotros hemos tomado en cuenta el contrato de inversión celebrado con Metro de Línea 2, ¿no? Acá podemos apreciar las cláusulas del contrato, ¿no? Tenemos la cláusula primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, la séptima, la cláusula octava, y hemos encontrado ahí varias incertidumbres, ¿no? Por ejemplo, la inversión antes citada se desarrollará en las siguientes etapas. La inversión de la primera etapa B asciende a
405.137.226 millones de dólares, ¿no? 405.137.226 dólares. Y se desarrollará desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de marzo de 2019. ¿Cuál es la incertidumbre en ese ítem? Es falta indicar la presentación de cronograma de solicitud de adelanto directo y la fecha de presentación. Y también falta indicar la carta fianza de cumplimiento, ¿no? El responsable de la entidad, entregable, detallar fecha de presentación de cronograma correspondiente y indicar la fecha de presentación de la carta fianza de fiel cumplimiento. La fecha tentativa, 19 de febrero de 2021. Cláusula cuarta. El control del cronograma de ejecución de inversiones será efectuado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cuál es la incertidumbre? No indica la fecha de entrega del cronograma a la entidad. Falta mencionar cronograma de adquisición de materiales, ejecución física de obra. Falta indicar fecha de presentación de cronogramas de acuerdo a la norma correspondiente. El responsable de la entidad, el entregable, cronograma de ejecución física de la obra. Cronograma de adquisición de materiales, fecha tentativa 17 de febrero de 2021. En la cláusula quinta, para el presente contrato constituyen pruebas, muestras o ensayos lo siguiente. Indica ahí periodo de pruebas. Incertidumbre. Debería indicar que el laboratorio debe ser autorizado por una entidad correspondiente. Mencionar las pruebas deben ser realizados de acuerdo a las normas de calidad. El responsable de la entidad. ¿Cuál es el entregable? Propuesta técnica de un laboratorio autorizado. Plan de pruebas de calidad durante la ejecución de obra. Cláusula sexta. Constituyen causales de resolución de pleno derecho del presente contrato sin que medie el requisito de comunicación previa a las siguientes: el incumplimiento de la plaza de ejecución de las inversiones, contemplando en la cláusula segunda del presente contrato, ¿no? Eso es en cuanto al plazo de ejecución. El incumplimiento de la meta de inversión, contemplado en la cláusula segunda del presente contrato. La resolución del contrato de concesión. ¿Cuál es la incertidumbre? Falta detallar el porcentaje de penalidad de cada día atrasado de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado. El responsable de la entidad, la entregable, cuadro de penalidades, acuerdo a la ley de contrataciones con el Estado. Cláusula séptima. Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente cláusula serán sufragados por las partes contratantes en igual medida. Incertidumbre. ¿Cuál es la incertidumbre? Debería detallar las adicionales ampliaciones de plazo que será al costo del contratista. Responsable de entidad, entregable, contrato o términos de referencia. Los TDRs, ¿no? Cláusula octava. El inversionista, si su domicilio es el indicado en la introducción del presente contrato donde se le considera siempre presente, los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendrán por bien hechas. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse por escrito con una anticipación de 10 días calendarios. Las comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio surtirán efectos en el domicilio anterior. ¿Cuál es la incertidumbre? Se debe detallar las notificaciones por el correo del contratista. Responsable, entidad, entregable, contrato o términos de referencia. Esas son las incertidumbres más latentes que hemos encontrado en el contrato antes mencionado, ¿no? El PMBOK, tenemos una lluvia de ideas online de la aplicación Miro, ¿no? Ventajas clasificadas por afinidad, la lluvia de ideas, la etapa de expediente técnico, la etapa de ejecución y control de proyectos y la etapa de cierre de proyectos, ¿no? Entonces, cada una de estas columnas se tiene que tener en cuenta, tanto en la etapa de expediente técnico, ejecución y control, y la etapa de cierre, de comienzo a fin. ¿De acuerdo? Acá podemos verificar también el PMBOK 6,
en la etapa de inicio, en la etapa de planificación, la etapa de ejecución, la etapa de monitoreo y control y finalmente el cierre del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto debe estar ligado desde el comienzo hasta el final para el éxito de la ejecución de la obra. ¿Cómo dichas ventajas ayudarán a la problemática del proyecto Línea de Metro 2? Análisis y gestión de riesgos sobre la ruta de la línea de Metro 2. Control de costo y presupuesto del proyecto para no obtener subcontratos sobrevalorados. Control de valorizaciones al tener un mejor control del avance de obra. Planificación de tiempo de ejecución de obra. Optimización de materiales. Mayor colaboración y comunicación en la ejecución de la obra. Conclusiones. Una de las claves para mejorar el uso de las metodologías BIM, BDC, IBCM, Lean, RIS, incertidumbres, PMBOK es analizar los procesos de adopción y uso. Además, se debería tener una línea de proyecto que servirá como punto de partida para generar el contenido, flujos y detectar puntos a mejorar antes de generalizar el uso de la metodología. Se ha hecho especial mención en distintos puntos del proyecto que el objetivo principal de las aplicaciones tecnológicas en proyectos es la reducción de costos y un control más detallado de los mismos. La simulación de la construcción de las obras vinculadas a una planificación permite determinar tanto incompatibilidades constructivas como también la oportunidad de realizar tareas de manera superpuesta. Son varias las causas por las que las aplicaciones tecnológicas son capaces de disminuir costos, pero la piedra angular de las mismas es la detección de posibles problemas gracias a la simulación del proceso constructivo del proyecto. Un buen estudio y desarrollo del proyecto en la fase de diseño permite anticiparse a los posibles problemas que puedan darse más adelante en la fase constructiva de la obra. La división del trabajo dentro del proyecto es importante para la solución rápida de problemas e imprevistos en el proyecto y así cumplir con los objetivos previstos. Recomendaciones. Los consejos para el uso de las metodologías antes descritas son importantes dentro del sector de la construcción y de la arquitectura. En Perú se está incorporando esas tecnologías en el sector público, pero todavía personas que trabajan no han podido adquirir los conceptos básicos de esta metodología. Para contribuir al conocimiento de esta tecnología, resumiremos la utilización con las ventajas que tiene el uso de estas nuevas metodologías, porque de esto depende el éxito de la obra. Al momento de iniciar con el diseño de un proyecto independiente o profesional, es necesario tener en cuenta tres aspectos fundamentales: tecnología, proceso y personas. Estos tres factores harán que los proyectos consigan la eficiencia y los beneficios de las metodologías. El Estado peruano debe aplicar las metodologías para lograr beneficios que disminuyan los costos y ampliaciones de plazo, porque esta metodología se aplica desde el inicio de formulación del expediente técnico hasta el cierre del proyecto, teniendo en cuenta que es la alternativa más completa y detallada en la gestión de proyectos en la calidad, costo y tiempo, con el cual se logra controlar el ciclo de los proyectos de la mejor manera. Finalmente, recomendamos aplicar el software Risky Project en el análisis de la gestión de riesgos de una manera óptima. Muchas gracias. Le dejamos ahí con una nota que dice: es necesario que las entidades y empresas se mantengan a la vanguardia de las nuevas tecnologías BIM, IBCM, BDC, Lean, RIS, incertidumbres, PMBOK para el éxito de los proyectos. Con esa reflexión nos despedimos. Gracias.